joven denunció inmediatamente la agresión y los exámenes médicos certificaron la violación física. Es decir, pero ¿cómo fue que el Ministerio Público reclasificó el delito? A ver, hay una valoración de Silvia Núñez, tengo aquí, del Observatorio Femenino a nivel nacional, y después el secretario de Salud también Gire y el doctor Pesqueira analizando este caso sensible que él también Reforma, es decir, todos los medios publicaron. Silvia Núñez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Frente a qué estamos con esta situación, Silvia, de una niña de 13 años, citlana, indígena, que fue violada en Miguel Alemán por un amigo de su papá o compañero de trabajo de su padre? Bueno, mira, antes nada más que hacer una precisión, es Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bueno, mira, como tú sabes, una de las líneas de trabajo del observatorio es el monitoreo de la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las leyes estatales, en el caso de Sonora, pues la ley de Sonora. Entre ello también, pues las medidas y las herramientas con las que dota la ley para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos. Dos de ellos muy importantes son la alerta de violencia de género y lo que son cada medida como las órdenes de protección cuando hay una denuncia de una mujer que está siendo violentada, y en este caso la ley que protege, o la norma más bien que protege los servicios, o que da cuenta, reglamenta los servicios que debe prestar tanto salud como los operadores de justicia ante víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. ¿Cuál es esa norma? Pues la norma oficial mexicana 046. Es una norma que por alguna razón nunca se ha podido implementar cabalmente, ni en Sonora ni en ninguna parte del país, pero eso no significa que no sea obligatoria. Las normas oficiales mexicanas son obligatorias, pero además en México ahora también contamos con una Ley General de Víctimas que obliga en su artículo 5 a dar servicios de emergencia a las víctimas. Es decir, esa ley vino, recordarán ustedes, a proteger principalmente los derechos de las víctimas, y está muy basada en la buena fe de que tú eres una víctima y por eso estás denunciando y por eso te estás presentando como una víctima. Es decir, que fuiste víctima de algún delito, algún abuso, etcétera. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que una niña de 13 años se presenta con su papá a denunciar una violación. El mismo día que ocurre, el Ministerio Público pues va a hacer todas las pruebas que deben de ser. Todas las pruebas documentan una violencia sexual al grado de que el Ministerio Público la considera y así la consigna como violación agravada. Es decir, hay pruebas, no es valoración así de una persona o valoración con criterios personales, ¿no? Sino que hay pruebas. Entonces, después ya el juez sexto de lo penal, que es al que ya se le consigna a esta persona que cometió el delito, entonces él reclasifica el delito. Pero eso es una parte de la justicia, eso es una parte, el camino que sigue una denuncia. La otra parte, que es los derechos de las víctimas, es lo que no se está cumpliendo. Es decir, lo de la reclasificación del delito es punto y aparte, puesto que ya la asesora jurídica hizo lo que tenía que hacer, que es apelar, porque hay las pruebas correspondientes, y eso está pendiente, ¿no? O sea, no sabemos cómo se vaya a suceder. Probablemente vuelva a clasificarse como violación agravada, o inclusive si se ratifica el estupro, pues se irá a otras instancias, ¿no? Pero eso es punto y aparte. Aquí lo que se está violando, lo inmediato, es de parte de la Secretaría de Salud el derecho que la niña tiene, primero, a recibir información sobre cuál es su derecho a, en este caso, interrumpir el embarazo producto de una violación. No se le dio la información, lo que sí se le dio es sobre los riesgos de un aborto. O sea, esa información sí se le dio, pero no se le dio la información sobre el riesgo de un adolescente de llegar a término un embarazo. Como todos sabemos, pues un embarazo en la adolescencia y en la niñez, pues en sí mismo es un riesgo incluso de muerte, ¿no? El embarazo. Sin embargo, esa información no se le dio. Pero de principio el Ministerio Público no le ofreció la información sobre anticoncepción de emergencia, sobre profilaxis contra infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida,
Pues no sabemos por qué razón no se lo dio, porque por un lado está la norma oficial mexicana 046, que hay que acatarla tal como es, está la Ley General de Víctimas, pero también, que ese es el colmo de los colmos, es que tenemos ya un protocolo especializado en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas. O sea, este es el colmo de los colmos, Sonora, porque a partir del 16 de mayo tenemos este protocolo derivado, como ustedes lo recordarán, de una de las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo que investigó la solicitud de alerta de género acá en el municipio de Cajeme y que se extendió a todo el territorio de Sonora. Entonces, ahí se hacía la recomendación de que se crearan y se aplicaran protocolos tanto para la investigación del delito de feminicidio como para estos delitos que tienen los delitos sexuales, pues, así como un protocolo para la investigación de desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes. Esa fue una de las recomendaciones. Pues bien, el 16 de mayo estos protocolos ya se publicaron, es decir, son plenamente vigentes y se ignoraron completamente, o por lo menos de los delitos contra la libertad sexual de las personas. Por otra parte, en otra de las recomendaciones se hablaba de que no se observa la NOM 046, y entonces lo que se recomendaba es que se implementaran programas de capacitación sobre la NOM, derechos humanos y discriminación, es decir, para que los prestadores de salud pudieran atender correctamente a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Bueno, pues en el informe que da el Estado de Sonora a CONAVIM, que es quien coordina pues los trabajos de las alertas de género, pues representando a la Secretaría de Gobernación, el secretario de Salud informó que ya la mayoría de los prestadores de salud estaban capacitados en la NOM 046. Pero nunca habló de cómo iba a garantizar que esta se implementara. De hecho, en algún momento hicimos la pregunta de cómo, de si ya tenían evaluado cuántos médicos o médicas no objetores de conciencia contaban en el sector salud para enfrentar este tipo de situaciones, porque esa es la otra parte, ¿no? Que hay médicos y médicas que tienen derecho a manifestarse objetores de conciencia y no practicar un aborto, pero tienen que contar con médicos no objetores de conciencia. Esa respuesta. Entonces, a ver, tengo que hacer un corte. Todavía no nos la ha dado. Tengo que hacer, Silvia, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿me permites? Para que me sigas. Estoy hablando con Silvia Núñez, muy interesante todo, pues vemos ahí creo que el Ministerio Público pues no se enteró de todo esto que está diciendo Silvia Núñez. Voy a hacer un corte y vuelvo, y también con el secretario de Salud vuelvo con la respuesta que al respecto me está pidiendo entrar, y pues por supuesto vamos a tener las dos opiniones. Está también Jorge Pesqueira por acá. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, estoy hablando con Silvia Núñez y se unió también porque teníamos la entrevista ya programada con Regina Tamés, directora del Grupo de Información de Reproducción Elegida GIRE, y ahorita estará el secretario de Salud al respecto, la versión obvio del Estado. Me decía Silvia entonces que los protocolos en este caso no se aplicaron. ¿Cuál sería tu valoración entonces para concluir y escuchar a GIRE? No, pues absolutamente, como te comentaba, hay buenos días a Regina y al Bueno, le doy la bienvenida a Regina Tamés, directora del Grupo de Información y Reproducción Elegida. Regina, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Me decía Silvia, para irme con Regina. Sí, bueno, decíamos que fue una sucesión de omisiones, de negligencia, a partir de que denuncia la niña a través de su familia, denuncia esta violación. El Ministerio Público no implementó la norma oficial mexicana 046, la ignoró totalmente, pero el colmo de los colmos, lo que te decía, ignoró también el protocolo especializado en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, recién estrenado en mayo, motivado pues por estas recomendaciones de alerta de violencia de género. Entonces, si no es ahora que tenemos toda la legislación, entonces ¿cuándo se les va a hacer justicia a las víctimas? Es decir, no es nada más que el hombre esté detenido, porque además está detenido por un delito no grave. Entonces, pero eso, repito, eso está en una apelación, o sea, no sabemos en qué va a terminar. Yo me pregunto, si finalmente esto, si se reafirma la violación agravada, ¿qué va a decir el secretario de Salud que no actuó en su momento? Violando pues la norma oficial mexicana, el protocolo, que lo ignoraron, y además también la Ley General de Víctimas. ¿Por qué lo ignoraron? ¿En qué exactamente lo ignoraron?
para preguntar ahorita al secretario. De que la reforma de la norma oficial mexicana 046, la reforma de marzo, da, digamos, que toda la credibilidad a la víctima. Es decir, la Secretaría de Salud o el sector salud, en este caso, le tiene que creer a la víctima bajo protesta de decir verdad. Es decir, lo que ellos hicieron, que fue solicitar la interrupción del embarazo o motivado por una violación, a la Secretaría de Salud no le tiene que interesar si eso está discutiéndose en tribunales, si hay una apelación o no la hay, si el juez dijo esto o dijo lo otro. No le tiene que importar eso. A la Secretaría de Salud lo que le tiene que importar es salvaguardar la integridad, la salud y la vida de la niña de 13 años que hoy día está embarazada. Eso es lo que le tiene. Entonces, en ese sentido, y bueno, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, ¿no? Que no hay medidas de emergencia, como debería de haber.